Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor y les invito a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol San Pedro y vamos a leer en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer los 3 primeros versículos. Y estábamos, nuestro hermano diácono estaba haciendo una lectura de todo el capítulo, hermanos, y realmente lo que nos enseña este segundo capítulo es algo que nosotros debemos de considerar profundamente en nuestros corazones. Creo que mucho de lo que nosotros encontramos aquí, como por ejemplo cuando habla el versículo 10 de despreciar el señorío del Señor, cuando habla de la manera como es que alguna iglesia profesante camina, ¿no?, desviada de los caminos rectos y justos del Señor, es para considerar, hermanos, precisamente las consecuencias de los falsos maestros en la iglesia del Señor. Nosotros vamos a hacer un estudio, estamos haciendo un estudio expositivo de esta epístola y lo que vamos a hacer en esta mañana es estudiar o meditar en los 3 primeros versículos. Esto nos va a servir a nosotros como una introducción para ver los otros temas que con la ayuda del Señor vamos a ver más adelante. Algo que, hermanos, quiero decirles es de que voy a predicar una primera parte de estos 3 primeros textos. Entonces vamos a abrir la escritura en segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3 y vamos a leer pues este pasaje que nos dice que habrán falsos maestros entre nosotros. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Como anteriormente les había compartido, los apóstoles del Señor no tenían tanta preocupación por la dura persecución a la que la iglesia estaba siendo sometida, pero sí tenían la preocupación de las doctrinas falsas que se podrían infiltrar en la iglesia cristiana. Y desde el tiempo, desde que la iglesia del Señor ha sido fundada, nosotros podemos ver, hermanos, que existe un cambio dramático en cómo es que se está predicando la palabra del Señor, y vemos también un cambio dramático en la conducta de muchos quienes se hacen llamar a sí mismos como cristianos. Por eso es importante que nosotros revisemos estos textos, porque es preciso en este tiempo predicar la palabra del Señor según la interpretación bíblica, siguiendo los principios de hermenéutica y exégesis que uno aprende, ¿no?, en un seminario posiblemente. Pero es preciso, hermanos, porque tenemos hoy día interpretaciones nuevas que han hecho que la iglesia tenga una vida distinta a cómo es que la llevaba hace unas décadas atrás solamente. En las primeras palabras de este pasaje que hemos leído podemos notar que el apóstol hace una analogía entre lo que había sucedido en el Antiguo Testamento con lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. La Escritura dice que hubo también falsos profetas en el pueblo israelita. Es lo que nos dice. Hubo falsos profetas en el pueblo israelita y dice, habrá también falsos maestros en la iglesia del Señor. Y esto, hermanos, es una profecía que se ha venido cumpliendo desde el nacimiento de la iglesia cristiana hasta nuestros días y hasta que el Señor vuelva por segunda vez para juzgar a las naciones.
Yo he leído, hermano, mucho en la historia de la iglesia y puedo decirles de que antes de mediados del siglo pasado, allá en los 1900, hubo muchas rupturas. Hubo la creación de muchas denominaciones como consecuencia de que la iglesia evangélica profesante había comprometido el evangelio, había comprometido los caminos del Señor con el mundo. Fue así que se hicieron denominaciones nuevas en el campo, en la denominación presbiteriana, pero también hubo una corriente nueva, podemos llamar, en todo lo que era el evangelicalismo ortodoxo. Y cuando hablo del evangelicalismo ortodoxo, yo estoy excluyendo a la denominación pentecostal, porque la denominación pentecostal es una que tiene un poco más de 100 años. O sea, ellos no son ortodoxos en ninguna manera, ellos no tienen una teología ortodoxa, ellos son nuevos y han creado una nueva teología, pero yo hablo de las denominaciones que algunas veces sirvieron como el fundamento doctrinal, teológico, para que en las iglesias se predique el evangelio de tal manera que los creyentes andaban en una verdadera santidad, justicia y rectitud. Pues hubo rompimiento, hermanos, en esas denominaciones. Quizás ustedes en algún momento han leído a John Gresham Machen. Él fue uno de los que precisamente se separó de la iglesia para fundar una nueva denominación presbiteriana, la cual en estos días nuevamente se ha corrompido. Así también nosotros podemos mirar tal vez al pastor Ian Paisley, que también en Irlanda, él fundó una denominación nueva que se llamaba la Iglesia Presbiteriana Libre, debido al compromiso que la denominación presbiteriana había hecho del evangelio yéndose hacia el mundo. Quizás esa denominación en algunos casos también, de lo que yo he podido escuchar en sus enseñanzas en inglés, se mantiene todavía firme en los fundamentos de la ortodoxia histórica. Pero lo que encontramos nosotros en nuestros días es un declive. Ya no sabemos, hermanos, cuántas denominaciones más tenemos nosotros que formar o crear. En la denominación bautista en los Estados Unidos ha habido una separación que básicamente refleja lo que está viviendo la iglesia evangélica en nuestros días. Hay una denominación que se ha separado de la Convención Bautista del Sur para formar una que se llama Bautistas Conservadores. ¿Y por qué ha habido ese cambio en esa denominación? Porque hay bautistas que aprueban el aborto, hay bautistas que aprueban el movimiento LGBT, hay bautistas que aprueban esa idea fantasiosa del racismo sistémico. O sea, hay bautistas que se identifican plenamente con el movimiento liberal o con el movimiento progresista del mundo. Lo mismo que el mundo enseña es lo que esos bautistas están enseñando, no solamente en sus iglesias, sino también en sus seminarios. Entonces, ha sido necesario crear una ala nueva, bautistas conservadores. Y yo creo que eso mismo va a tener que ocurrir también en el ámbito hispano. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, se han levantado falsos maestros dentro de la iglesia. Esa es la razón. Y esos falsos maestros han arrastrado con sus falsas enseñanzas, con sus falsos evangelios, a muchos profesantes de la fe cristiana. Y yo no digo que ellos sean inocentes, porque yo creo que aquellas personas que siguen una doctrina errada, una doctrina que se apoya a todas estas perversiones abominables para Dios, en ninguna manera pueden ser cristianos verdaderos. Tenemos que recurrir ahora a las etiquetas, hermanos. Ya la denominación reformada no significa nada. Y yo meditaba en mi corazón, y ahora, ¿cómo podemos llamar nosotros a esta iglesia que hemos plantado aquí en Lima, Perú? Pues nosotros nos seguiremos llamando como nos llamamos y haremos diferencia entre aquellos que son progresistas y se han alineado con el mundo, de aquellos que todavía guardamos nuestro puesto en el cual el Señor nos ha llamado.
En el Antiguo Testamento la Biblia nos relata muchas veces la aparición de hombres que decían que hablaban de parte de Dios, cuando eso era una mentira desvergonzada que estos falsos profetas sabían. Ellos mismos sabían que Dios no les había hablado absolutamente nada, pero abrían sus bocas para decir: así me ha revelado el Señor esta palabra para ustedes. En estos días existe exactamente lo mismo. Hombres que dicen que Dios les ha hablado por medio de sueños, hombres que dicen que Dios les ha hablado por medio de visiones, hombres que dicen que Dios les habla audiblemente en su oído. Todo eso es mentira. Son falsos maestros de la iglesia, así como fueron falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y ejemplos hay muchos, pero tomemos uno. En el Antiguo Testamento se encuentra registrada la confrontación entre un profeta de Dios y otro que profetizaba de su propia invención. Jeremías, el profeta Jeremías, profetizó con estas palabras al pueblo de Dios. En Jeremías 27, versículos 9 y 10, la palabra del Señor dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Y luego dijo el falso profeta Hananías, que dicho sea de paso también, y si usted lo nota, en el Antiguo Testamento nunca se les llama a ellos falsos profetas. En el Antiguo Testamento no se les dice a ellos falsos profetas. Revíselo usted. Nosotros sabemos que son falsos profetas, pero en la palabra de Dios no dice, por ejemplo, el falso profeta Hananías, sino simplemente dice el profeta Hananías. Bueno, el profeta Hananías, que ahora sabemos que era un falso profeta, dijo de esta manera, y está en Jeremías 28, versículos del 15 al 17. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Son mensajes distintos, es lo que nos enseña a nosotros la Escritura. Y el problema de ese pueblo israelita es que ellos no podían hacer diferencia entre un profeta de Dios y un profeta falso. Ellos estaban delante de dos hombres que decían que eran profetas de Dios. Por un lado estaba Jeremías y en el otro lado estaba Hananías. Y ellos escuchaban cómo es que ellos hablaban el uno al otro. Pero no se dice de Hananías que era un falso profeta, aunque nosotros ahora lo sabemos. Y es que ni el rey ni el pueblo pudo reconocer que las profecías de Hananías eran mentiras inventadas de un corazón separado de Dios. Y la pregunta crucial es: ¿podemos nosotros reconocer cuando alguno dice que habla de parte de Dios cuando no es así? ¿Podemos reconocer eso, hermanos? Cuando alguien se nos acerca, se nos presenta o leemos en un libro: así me ha dicho Jehová y esta palabra es para ti. Podemos reconocer cuando un predicador sube a un púlpito, abre la Escritura, la lee, pero la explica de una manera torcida. Y yo creo que esa es la tragedia que nosotros tenemos en la iglesia de hoy. Es una tragedia, hermanos. Porque con tanta tecnología con la que contamos nosotros, con tantas sistemáticas ortodoxas, por ejemplo como la de Louis Berkhof, que se encuentra gratis en internet. Hay algunos estudios ortodoxos que están también gratis en internet. La tragedia es que habiendo toda esa información,
la iglesia diga: conozco el verdadero evangelio, porque así hablan. Yo conozco el verdadero evangelio, pero la catástrofe es que ellos no se dan cuenta cuando les predican un evangelio distinto. Como creyentes, hermanos, debemos tener la capacidad de distinguir un mensaje falso de uno que es verdadero. Podemos hacerlo, ¿sabe por qué? Porque las Escrituras nos dicen que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Engañarán a aquellos que dicen que son cristianos y en la realidad no lo son. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios reconocerán la verdad cuando la verdad es predicada. Aunque esa verdad sea dura, aunque esa verdad sacuda nuestro corazón, aunque esa verdad sacuda nuestra alma, es la verdad y debemos recibirla como la palabra del Señor. Hoy día vivimos muy delicaditos en la fe. Nadie quiere que se le corrija cuando están caminando mal. No quieren predicaciones que sean pesadas, sino quieren que el día domingo, después de una semana de mucho trabajo, de mucho cansancio, el día domingo pues se les diga una predicación como para alegrarles toda la semana que posiblemente estuvo cargada de muchas horas pesadas. Hermanos, siguiendo esta analogía entre los falsos profetas del Antiguo Testamento con los falsos maestros del Nuevo Testamento, podemos construir lo que sería el fundamento de la predicación de los falsos maestros de nuestros días. Y no me va a alcanzar a mí el tiempo, hermanos, para poder enumerar todas las mentiras que los falsos maestros enseñan en la iglesia del Señor. Pero un primer elemento que caracteriza a los falsos maestros es que ellos no hablan con autoridad divina. Escuche bien, ellos no hablan con autoridad divina. Un falso profeta abre su boca y afirma las siguientes palabras: esto es lo que el Señor dice, para decir cosas que no están escritas en las Sagradas Escrituras. Cuando nos encontramos con tales personas, no debemos temerles, debemos confrontarlos. No debemos temerles, sino que deben ser tenidos como lo que son: falsos maestros. Y creo que la semana pasada, me parece, habíamos estado compartiendo también en el momento en que estábamos almorzando, las veces en que muchas personas decían que el Señor les había hablado y que tenían un mensaje para mí, tenían un mensaje para usted, tenían otro mensaje para usted, y todo era puras mentiras, comenzando por el testimonio de esa persona. Un testimonio que solamente puede ser comparado al de un incrédulo, y ni siquiera un incrédulo moralista, sino un incrédulo pecador sin ninguna vergüenza. ¿Cómo alguien así puede ser el vaso por el cual el Señor, el instrumento por el cual el Señor nos va a hablar a nosotros su palabra? Pues ese es un falso maestro y no hay que temerles. Lo impresionante, hermanos, de las Escrituras es que ellas nos lo enseñan en sus diferentes páginas. No solamente reconocemos a Hananías como hombre que decía falsamente que Dios le había hablado, sino que también tenemos los ejemplos de María y Aarón. Cuando ellos dijeron en Números capítulos 12:2, ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Yo no sé si usted recuerda ese pasaje, ese texto que está en las Escrituras. Pero lo que María y Aarón, hermanos de Moisés, estaban diciendo es que Dios les había hablado a ellos de la misma forma en que Dios habló con Moisés, cuando eso no había sido así. Ellos mintieron, porque el Señor nunca les había hablado.
y que por lo tanto lo que ellos dijesen tenía la misma autoridad de las palabras que salían de la boca de su hermano. Eso es lo que había pasado. ¿Acaso solamente por tal pastor ha hablado el Señor? El Señor también habla por mí. Exactamente lo mismo. Y miren, el Señor en su ministerio terrenal también nos habla de la validez de las palabras de Moisés como profeta y siervo del Señor. Lo vemos en el relato de el rico y Lázaro, cuando el rico desde el infierno le dice a Abraham que envíe a Lázaro para que escuchen sus hermanos lo que el resucitado tenía que contarles. Usted recuerda ese pasaje en Lucas 16. ¿Qué le respondió Abraham a él? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No le dice, tienen a Moisés y tienen a María y tienen a Aarón y tienen a Hananías. Absolutamente no. El Señor está reconociendo la autoridad profética de algunos que escribieron las Escrituras, ciertamente, las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero lo que Abraham está diciendo aquí es que nos envía a nosotros directamente a las Escrituras. El Señor nos dice a nosotros, no tenemos que escuchar a alguien que habla de milagros, no tenemos que escuchar a uno que dice que ha resucitado de los muertos, no tenemos que escuchar a nadie que dice que es profeta del Señor. Tenemos las Escrituras. Eso es lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, y cuando alguien dice que es profeta o apóstol, hermanos, está mintiendo. Está mintiendo. Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que ir a la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos que ver la Escritura como autoridad. Y no es que Lázaro podía haber mentido. Seguramente que si Lázaro resucitaba e iba a los hermanos de los ricos, del hombre rico, Lázaro iba a contar la verdad. Sino que la palabra de Dios es autoridad por encima del testimonio verdadero, inclusive, que Lázaro podía contar en ese tiempo que estuvo en el Hades. Nosotros no tenemos que escuchar esa clase de testimonios. Nosotros no tenemos que siquiera dar cabida a libros que hablen de esa manera. Yo creo que una vez les comenté a ustedes que leí precisamente en los Estados Unidos en una librería cristiana, allá, no me acuerdo el nombre de la librería, pero las librerías son así, usted entra y los libros están ahí y usted lo puede agarrar y puede darle una leída. El bestseller, allí se trataba de un libro de alguien que había muerto y había regresado a la vida, el más vendido, a contarnos su experiencia en el cielo, el más vendido. Yo digo, ¿y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Y allí creo que yo les comentaba a ustedes que cuando yo iba leyendo, aquella persona que había regresado del cielo decía que el cielo era como un bosque muy hermoso donde había un lago. Y esa persona ingresó al lago y el Señor Jesús también ingresó al lago, y entre ellos se chapoteaban el agua del lago. El Señor le chapoteaba a él y él le chapoteaba al Señor el agua del lago. Blasfemia, blasfemia. Porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted encuentra ahí a Juan, cuando ve al Señor, Juan, el que había escuchado los latidos del corazón del Cristo de la gloria, se postró delante del Señor y lo adoró. Esa es la reacción de un cristiano verdadero cuando ve al Señor. Lo demás es charlatanería, hermanos. La autoridad de las Escrituras está por encima de cualquier bestseller o libro más vendido. Y nosotros deberíamos actuar de la misma manera. Debemos abrir las Escrituras y desechar a todas esas denominaciones que hoy nos quieren vender el cuento de que Dios tiene en estos días profetas y apóstoles que hablan en el nombre de Dios.
María y Aarón quisieron hacer lo mismo y ya sabemos el castigo que el Señor les envió a ellos. Vemos, hermanos, el mismo método utilizado por Hananías para oponerse al mensaje de Jeremías. Estas fueron las palabras del verdadero profeta. En Jeremías 27:12, la Escritura dice: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, acá están las palabras del profeta: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. Esas eran las palabras de Dios por medio de Jeremías. Y estas otras fueron las palabras del falso profeta. En Jeremías 28:2 dice: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo. Wow, hermano, qué conjuración está haciendo, ¿no? El conjuro que él hace. Escúchelo. Escuche usted, ¿qué diría usted en el Antiguo Testamento cuando ve a un hombre parado sobre un montículo levantando sus brazos y su mirada al Señor y dice: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí? Quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dos mensajes distintos. Jeremías decía que el yugo deberían someterse al yugo del rey de Babilonia. Hananías decía: no, ese yugo va a ser quebrado por el Señor. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Bueno, hermanos, cualquier mensaje que contradiga la Biblia de una manera directa o indirecta, escuche bien, debe ser despreciado por nosotros. Y suena mal, hermanos, decir despreciado. Pero tenemos que decir las cosas como son. Nosotros no podemos ser neutrales en cuanto a una persona que dice que habla de parte de Dios. No podemos ser neutrales. Debemos despreciar ese mensaje. Así como nosotros no consideramos para nada esos libros apócrifos del Antiguo Testamento que han sido incluidos en una Biblia católica romana. Nosotros no los consideramos para nada. Los llamamos precisamente apócrifos. Igual apócrifo debe ser el concepto que nosotros debemos de tener de cualquier persona que nos diga que nos viene a hablar inspirado la palabra del Señor. Comenzando con aquellos quienes dicen que el Señor tiene sus profetas hablando en este día. Recordemos lo que meditamos el domingo pasado sobre la inspiración del Espíritu Santo a cada palabra que salía de la boca de los profetas. Yo quiero que esto lo recordemos bien. Cuando Jeremías dijo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid, esas eran las palabras inspiradas que Dios puso en la boca de Jeremías, palabra por palabra. Fue escogida por el Espíritu Santo, y así dice la Escritura, y lo leímos la semana pasada. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Jeremías habló, él fue inspirado por el Espíritu Santo. Quienes dicen que hoy tenemos todavía a profetas que hablan de parte de Dios, es poner la palabra de los tales al nivel de la misma autoridad de la Biblia. Porque si la Biblia ha sido inspirada y ellos hablan y ellos son profetas y entonces hablan inspirados por Dios, significa de que la palabra que ellos dicen de sus bocas tiene la misma autoridad que la Biblia. La misma. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí está la Escritura, inspirada por Dios. Los verdaderos profetas que hablaban inspirados por Dios ya no están, ya no existen, ya pasaron a la historia. El Señor los usó como instrumentos, y en el día de hoy, hermanos, no tenemos profetas y no tenemos tampoco apóstoles, porque los apóstoles también hablaban inspirados por el Espíritu de Dios en un tiempo donde no había el canon del Nuevo Testamento cerrado. No había.
No existía. En el tiempo apostólico se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Así que cuando ellos hablaban la palabra de Dios, Dios de la misma manera como había hecho con los profetas, los inspiraba a ellos para que cada palabra que Pablo predicase, Pedro predicase, fuese inspirada y sea realmente la palabra autoritativa del Señor. Un segundo elemento que caracteriza a los falsos maestros es que ellos predican, escuche bien, paz, ellos predican paz y seguridad, a pesar de que el pueblo vive con pecados expresamente aborrecibles para el Señor. Los falsos profetas del Antiguo Testamento, a pesar que el pueblo de Israel presentaba sus ofrendas a los ídolos, a las aceras, a los baales, a pesar de que en un tiempo, hermanos, en el tiempo del profeta Elías, ni siquiera había un altar construido, un altar de pie, en el cual se ofreciesen los sacrificios que el Señor demandaba en su palabra. No había, todo había sido derribado y había sido tomado por los baales. Pero a pesar de que la religión verdadera había sido arrancada de los corazones de todo ese pueblo, a pesar de eso, que era lo que hacían los falsos profetas, predicaban paz. Predicaban paz. Esa es la característica de un profeta falso. Esa es la característica de un falso maestro en la iglesia de hoy día. Volviendo al tiempo, pues, del profeta Jeremías, ¿quién de nosotros no recuerda este muy conocido versículo? En Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y son palabras inspiradas por Dios que salieron de la boca de Jeremías. Y dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. No, sí, todo está bien con Dios. Sí, no, Israel, tú estás muy bien. Mentira, no estaba bien con Israel. No, Israel, tú estás en paz con Dios. Mentira, no había paz con Dios. Primero vimos que el falso profeta reclama una autoridad divina que no tiene, y ahora vemos que el contenido del mensaje es mentira. Lo primero que se vino a mi mente cuando pedí al Señor que me muestre los falsos mensajes que se predican desde muchos púlpitos fue la falsa doctrina del cristiano carnal. La falsa doctrina del cristiano carnal. El cristiano carnal es aquella persona que dice que ha salvado su alma, pero que todavía no se somete al señorío de Cristo. Así dice. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado precisamente esa definición, pero ellos dicen así. No, Él es salvo, solamente que el Señor todavía no ocupa el trono de su corazón. Él es salvo, pero el Señor Jesús todavía no es Señor de su vida. Bueno, si volvemos a segunda de Pedro, donde hemos leído capítulo 2, versículo 10, y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, ¿y qué dice? Y desprecian el señorío. Un cristiano carnal se caracteriza porque dice, no, yo soy cristiano, pero no me someto al Señor, no me someto al señorío. No someterse al señorío, hermanos, como nosotros vamos a ver, es negar a Cristo como Señor. ¿Puede ser cristiano alguien así? Pero ahí están los falsos maestros. No, paz, tú eres cristiano carnal, vas a ir al cielo. El Señor poquito a poco va a ir trabajando en tu vida. No, sí, siguen tus fiestas, siguen tus reuniones, siguen tu concupiscencia. Tú tienes paz. Estás en paz con Dios. Ese es el mensaje de un falso maestro, de un cobarde, de alguien que no ama a las almas.
Claro, no se someten al señorío de Cristo. Es una persona que dice que va a ir al cielo, aunque vive según los principios, las concupiscencias y las carnalidades de este mundo. Los falsos maestros les prometen a ellos el cielo, a pesar de que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y puede haber santidad sin señorío? No la hay. Sin embargo, los falsos maestros también son aquellos quienes han traído nuevas definiciones a las palabras santas de las Sagradas Escrituras. Claro, porque este pasaje es un problema, es una piedra en el zapato para esa falsa teoría de un cristiano carnal, porque cuando uno le dice sin santidad nadie le verá al Señor, ellos dicen, ¿y tú qué entiendes por santidad? Hay una batalla por el lenguaje también. Hay una batalla por el significado de las palabras bíblicas. Para ellos, santidad es vivir en desobediencia al Señor. O obedecerle en lo que quiere y desobedecerle en lo que quiere también. No ser un cristiano consistente, obediente, sometido. No, eso no es santidad. Eso se llama ahora legalismo. Decir que debemos rendirle obediencia al Señor. Hey, tú eres un fariseo, eres un fanático religioso, no eres tolerante con todos. Pero es así como nosotros, hermanos, estamos viviendo ahora. Los falsos maestros son aquellos que promueven el pecado de ecumenismo también entre la grey del Señor. Ellos dicen que los católicos romanos son nuestros hermanos y que ellos aman a Dios y que irán al cielo después de sus muertes. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo, por eso es que hubo una ruptura, como yo les decía, hace años. Y aquellos que se separaron de hombres como Billy Graham, que tienen como el gran evangelista del siglo pasado, yo no sé por qué. Billy Graham fue alguien que fue ecuménico, él era gran amigo del Papa, creo que también le besó el anillo papal, se sometió y él dijo que los católicos eran nuestros hermanos. Y él decía que también pues van a ir al cielo después de su muerte. Pero no solamente Billy Graham, cuando hubo esa separación, hermanos, precisamente creo que fue en el año 1942, es donde se acuñó la palabra cristianos fundamentalistas, aquellos que de ninguna manera se iban a juntar con el Papa Romano, fundamentalista. Y me parece que fue Harold Ockenga quien la acuñó, si es que no me equivoco, búsquelo, Harold Ockenga. Y ahí hubo muchas personas que tuvieron que tomar una decisión entre hacer la separación de aquellos hombres que estaban coqueteando con el ecumenismo para irse a las Escrituras y hacer diferencia entre los católicos y nosotros. Y cuando usted estudia así a Harold Ockenga y todo, va a encontrarse allí con el padre de John Piper. Y el padre de John Piper me parece que era, si es que mal no recuerdo, porque esto lo estudié hace muchos años, él era parte del equipo de Billy Graham y él estaba encargado de alguna manera de la adoración. Él prefirió irse con Billy Graham y abandonar a aquellos a quienes despectivamente se les llamó fundamentalistas. Entonces los falsos maestros dicen pues que los católicos romanos son nuestros hermanos. Los falsos maestros son aquellos que pervierten el evangelio de Jesucristo mezclándolo con ideologías ateas también, como por ejemplo la teología liberal, el darwinismo ateo. Nosotros encontramos ahora que el relato de Génesis, los primeros capítulos de la creación, han sido juntados ahora con el darwinismo ateo para dar a luz a una nueva teoría que se llama la evolución teísta. Evolución de Darwin, teísta de Génesis. Lo han juntado. La falsa psicología de Sigmund Freud también. ¿Cuántas iglesias ahora tienen hasta departamento de psicología?
No les es suficiente la escritura. Tienen que recurrir a un hombre que en sus escritos él apoyaba mucho para que el hombre diera rienda suelta a sus concupiscencias carnales. Porque en caso de no hacerlo, iba a traer problemas psicológicos para las personas. También personas que mezclan el falso evangelio de la justicia social con el evangelio y otras herejías destructivas, porque así lo dice la palabra de Dios. Dice herejías destructivas. Los falsos maestros son aquellos quienes enseñan, por ejemplo, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. Paz, paz, tienes paz. Dios no te aborrece a ti. Hermanos, las escrituras dicen lo contrario. Dios está airado contra el impío todos los días, así dice el Salmo. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Yo digo, es increíble cómo es que los falsos maestros se inventan cosas que no están en la Escritura. Pero más increíble es aquellos que dicen que son cristianos y se lo creen. Y se lo creen porque no han leído la Escritura. También los falsos maestros son aquellos quienes niegan la existencia del infierno y por lo tanto enseñan el aniquilamiento del alma. Hay algunos que han sido considerados como grandes maestros y en su vejez han terminado negando el infierno. Si usted revisa, hermanos, los evangelios, el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Habló más de la existencia de ese lugar donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. El Señor habló mucho de eso, más que del cielo. Sin embargo, hoy día tenemos maestros que dicen que el infierno no existe, el aniquilamiento del alma, igual que los testigos de Jehová. Los falsos maestros son los que piden dinero para conseguir el favor de Dios, así como John Tetzel, allí por el año 1515, 1517, y que eso fue la gota que derramó el vaso para Martín Lutero cuando escuchaba que Juan Tetzel decía, aunque hayas violado a la Virgen María, si tú pones tu moneda en la caja, tu alma se va a ir al cielo con Dios. Era tremendo ese hombre para sacar dinero, muy hábil. En los falsos maestros de hoy día los tenemos en el nombre de Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Benny Hill, que con sus artilugios verbales, manipulando la escritura, se han hecho millonarios. Y yo no sé si habrán llevado ellos con su predicación alguna alma a los pies de Cristo. Los habrá llevado a los pies de los bienes materiales. Los habrá llevado a los pies de la avaricia. Los habrá llevado a los pies materialista. Pero no sé si es que los habrán llevado ellos al cielo. Los falsos maestros, ellos, hermanos, tienen una audiencia asegurada en particular. Sí, los falsos maestros tienen su audiencia y alguien dice, pero ¿cómo es posible? Pues la Escritura lo enseña, hermanos. La Biblia lo enseña. Pablo, hablando de los falsos maestros, escribió lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pecados, conforme a sus propios apetitos carnales, conforme a su sed de mundanalidad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dice la Escritura. Ellos tienen una audiencia.
Así como los que soportan la sana doctrina, pastores que predican la sana doctrina, tienen una audiencia que escucha la sana doctrina, ellos también tienen su propia audiencia, que son aquellos que les gusta lo que ellos predican. Hermano, cuando a ti te predica, por ejemplo, alguien que dice, si tú pones $1,000 acá, vas a tener 50,000 en tu cuenta bancaria a fin de año, haz el pacto con Dios. Bueno, si tú estás en esa iglesia entre comillas, ¿sabes por qué estás ahí? Porque tú tienes el mismo problema que tiene el hombre que te está diciendo eso. Ese hombre está con el corazón lleno de avaricia y el que lo escucha también tiene el corazón lleno de avaricia. Ese hombre desea bienes materiales y el que lo escucha también desea bienes materiales. Ese hombre que predica cree que el cielo está aquí en la tierra y el que lo escucha quiere el cielo aquí en la tierra también. Por eso es que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y para terminar esta primera parte quisiera que leamos nuevamente el versículo 1. En 2 de Pedro 2:1, porque yo les dije que solamente íbamos a ver una parte, hermanos. 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esa parte hay que marcarla, creo, hermanos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Quién escribe esta carta que estamos nosotros estudiando, meditando? Pedro. Cefas. Pedro le escribe, ¿no? Y él dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Bueno, estas palabras deben ser interpretadas en el contexto en que las estamos leyendo. No hay que olvidarnos de que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Después de todo, si no lo hacemos en el contexto bíblico, después de todo, tenemos que preguntarnos, ¿no fue acaso Pedro quien negó al Señor 3 veces? ¿Y cómo es que él ahora escribe, y aún negarán al Señor que los rescató? ¿No fue Pedro quien lo negó al Señor? Alguien diría, pero ¿cómo tiene cara él de escribir esto de aquí? Salvo que negar al Señor signifique una cosa distinta en este contexto y no según lo que nosotros podemos entender con nuestra mente. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 70, cuando se habla de la negación de Pedro, dice, mas él, Pedro, negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. El versículo 72, pero él, Pedro, negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y versículos 74 y 75 dice, entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, ¿acaso Pedro está diciendo de que él mismo es un falso maestro por haber negado al Señor? ¿Es eso lo que está diciendo Pedro? Absolutamente no. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué significa en este contexto negar al Señor? Lo que debemos resaltar en este versículo es la palabra Señor. Señor. Resáltelo. Porque ahí está la clave para poder interpretar, hermanos, este pasaje. Si Cristo es nuestro amo, que es lo mismo que llamarle Señor, si Cristo es nuestro amo, entonces nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Y le obedecemos como esclavos y siervos, tal cual Él establece su voluntad en sus mandamientos. Esa es la característica de todo aquel que dice que es creyente y tiene a Cristo como Señor. Le obedece en todo.
bueno, por lo menos se esfuerza en obedecerle en todo. Porque sabemos que nuestra obediencia, mientras estamos en la carne, no es perfecta, pero para eso nosotros vamos creciendo en santidad. Pero esa es la característica de alguien que dice que es rescatado. Dice, Cristo es mi Señor. Ok, yo quiero ver que Él es tu Señor. La mirada no va a estar puesta en Cristo. Yo quiero ver que Él es tu Señor. Que Él es tu amo. Yo quiero ver que tú le obedezcas. Es algo que yo siempre digo, que cuando se hace evangelismo, especialmente dentro de este método de decisionismo, cuando se le dice, ¿quieres tú recibir a Cristo como Señor? Yo siempre les digo, la pregunta no es esa. Aunque el punto es el mismo, la pregunta debería ser, ¿quieres ser esclavo de Cristo? ¿Quieres ser siervo del Señor? Esa es la pregunta. Porque todo el mundo cuando dice, ¿quieres que Cristo sea tu Señor? Todos van a decir que sí. Pero cuando tú le dices, ¿quieres ser esclavo de Cristo? Ahí lo van a pensar. Esclavo. O sea, no voy a ser libre. Mi vida va a estar sometida a la voluntad de otro. ¿Quiero eso? Si somos sus siervos, le obedeceremos. Si somos sus esclavos, le obedeceremos y Él será visto como verdaderamente Señor. Señor, que lo es. Negar a Cristo como amo y Señor es como uno que dice que es su esclavo, pero que niega reconocer la autoridad de aquel a quien llama Señor. Por eso es que Pedro habla después en el versículo 10, como habíamos visto, y dice, despreciarán el señorío. Dirán que son cristianos, aunque Cristo no es Señor de ellos, porque no se ve obediencia. Cuando alguien dice que es cristiano y demuestra desobediencia aquí, desobediencia acá, está negando que Cristo es Señor de su vida. Pedro en ningún momento se negó en hacer la voluntad del Señor. En esos pasajes que hemos leído, él no se negó a hacer la voluntad del Señor. Pedro lo negó porque tuvo miedo de su propia vida. Es distinta la negación de Pedro al contexto en el cual él está escribiendo ahora. Quienes niegan a Cristo como su Señor son aquellos que con sus actos rechazan obedecer a Cristo. Ahí está el cristiano carnal. No lo obedece. El señorío no está en ellos todavía, o son selectivos en la obediencia al Señor. O en otros casos, pues, tienen una obediencia a medias, como yo les digo, y en muchos casos tuercen las Escrituras para poder dar rienda suelta a sus instintos y deseos carnales propios de un inconverso. Para mí es tremendo, hermanos, escuchar cómo tuercen la Escritura, cual abogados muy perspicaces. Están leyendo la Escritura, no con el propósito de obedecer al Señor en los preceptos claros de la Biblia, sino con la intención de encontrar el vacío. El vacío. A ver, ¿dónde es que yo puedo introducir esta concupiscencia, este deseo carnal en la Biblia y yo no sea condenado? Yo les comento, hermanos, que hace años, cuando yo trabajaba en contabilidad y finanzas, yo tuve una especialidad en impuestos. Y parte del trabajo, cada vez que salía una ley tributaria nueva, parte del trabajo que me tocaba a mí hacer junto con los asesores externos legales era no evadir la ley, sino buscar el vacío para eludirla. Evadir la ley es penado, pero el vacío te permitía eludir, escaparte. O sea, yo puedo dejar de pagar esto porque la ley no me dijo que yo lo pague. No está, léelo, no está.
evadir y eludir. Y eso mismo, hermanos, a veces yo puedo notar en muchos que dicen que son cristianos. Ellos buscan eludir, buscan torcer el texto sagrado. ¿Para qué? Para decir, ya ves, puedo hacer esto. Puedo satisfacer mi carne. Dime dónde está prohibido. Yo he tenido hace, creo que 2 semanas, un intercambio de ideas precisamente en esta parte. Me decían, no, pero la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol. Lo que prohíbe es la borrachera. Sí, pues la Biblia tampoco prohíbe el consumo de marihuana. Fúmatela. Eso, hermanos, es algo, yo creo, aborrecible para el Señor. Yo les decía que Pedro no negó nunca hacer la voluntad del Señor, pero quienes niegan a Cristo como su Señor son aquellos que con sus actos pues rechazan obedecer al Cristo de la gloria, y en muchos otros casos, en la mayoría, tuercen las Escrituras para poder dar rienda suelta a sus instintos y deseos carnales. Como los creyentes genuinos no podemos tener una santidad completa o una obediencia total a Cristo, de alguna manera lo negamos a Él cuando cometemos pecado, pero aquí Pedro se está refiriendo a otra cosa. Cuando nosotros pecamos, cuando no cumplimos todos los preceptos del Señor, lo estamos negando. Pero Pedro no está hablando de esa desobediencia que no es a propósito. Pedro está pensando en cierta clase de negaciones que son mucho mayores, de las que los profesantes falsos no se han arrepentido y seguramente que no se arrepentirán. Y digo esto por el contexto del pasaje que estamos leyendo nosotros. ¿Cómo es posible esto que leemos? Pues esto lo vemos cuando, por ejemplo, vemos que se levantan grupos dentro de las denominaciones que reclaman para ellas mismas el calificativo de cristianos, pero al mismo tiempo ellos dicen que Dios apoya el aborto. Ellos están negando al Señor. Dicen que son cristianos, pero están negando al Señor. O se llaman creyentes, pero a la vez apoyan a candidatos que promueven una agenda LGBT. Ellos dicen que son cristianos, pero con sus hechos están negando al Señor. O cuando se llaman redimidos, redimido significa comprado. Se llaman redimidos, pero a la vez andan en las mismas mundanalidades de los incrédulos. Como el consumo de licor. Ayer yo estaba viendo, hermanos, un Twitter de una persona que está haciendo defensa contra el movimiento progresista dentro de la denominación reformada. ¿Y saben qué cosa es lo que yo vi? Él puso un video de sí mismo fumándose cigarrillos. Y yo me quedé asombrado, porque seguramente que también consume alcohol, pero defiende el cristianismo conservador, pero yo no sé cómo puede hacer eso. Pues eso significa negar al Señor, andar en las mismas mundanalidades, porque entonces, ¿de qué hemos sido convertidos? ¿Cuál es la vida pasada? ¿Cuál es la nueva criatura? Si seguimos viviendo igual como vivíamos antes, deleitándonos en los placeres carnales, y decimos que somos Señor. También se está negando al Señor cuando se rehúsa a obedecer mandamientos más simples, como el hábito de no congregar cada primer día de la semana. Hemos escuchado a algunos que nos dicen, no, yo me quedo en mi casa orando. Así pues, el Señor te dice que todo el primer día de la semana debes quedarte en tu casa orando. También negamos al Señor cuando no nos amamos los unos a los otros con amor fraternal, con amor sincero. Estamos negando al Señor también cuando actuamos de esa manera.
Se niega al Señor cuando se predica un evangelio humanista. Se niega al Señor cuando se predica un evangelio marxista. Todo eso significa negar a Cristo como Señor. Hermanos, si hacemos estas cosas, entonces estamos negando al Señor Jesucristo como el Señor y amo de nuestras vidas. Lo que estamos diciendo, no, yo no lo obedezco porque Él no es mi Señor. Estamos negando que Él sea nuestro Señor. Pero ¿y por qué no lo obedeces aquí? No, no lo voy a obedecer. Entonces estás diciendo que Él no es tu Señor. No estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Entonces tú niegas al Señor como Señor. Las Escrituras nos mandan a separarnos de aquellos quienes tuercen las Escrituras o las desobedecen abiertamente. Nos manda a separarnos. Y si los tales están en una posición de enseñanza, debemos considerarlos como falsos maestros y separarnos también de los tales. Así dice Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y para obedecer esto, hermano, usted realmente tiene que ser un creyente convertido y temeroso del Señor. Muchos son los que buscan excusas para no obedecer este mandamiento de Cristo que está en el Nuevo Testamento, muy claramente escrito para la iglesia, que os apartéis de ellos. Apártate de los que tuercen la doctrina ortodoxa. Matthew Henry comenta este versículo con las siguientes palabras: cuán fervientes, cuán afectuosas son estas exhortaciones. Lo que se parta de la sana doctrina de las Escrituras es algo que abre la puerta a la división y a las ofensas. Si se abandona la verdad, no durarán mucho la paz y la unidad. Muchos que llaman maestro, Señor, a Cristo, distan mucho de servirle, porque sirven sus intereses mundanos, sensuales y carnales. Corrompen la cabeza engañando al corazón. Pervierten los juicios porque se enredan en los afectos. Tenemos gran necesidad de cuidar nuestros corazones con toda diligencia. Si usted quiere guardar su corazón, debe separarse de ellos. No escucharles. No escucharles. Hermanos, realmente cuando nosotros hablamos de los falsos maestros en la iglesia, podemos ver la verdad de estas advertencias del Señor cuando vemos una iglesia que está caminando por las sendas del mundo, por las sendas de las ideologías, por las sendas en las que el mismo mundo está caminando. Y nosotros debemos buscar en las Escrituras el consejo de Dios, no solamente para reconocer a estos falsos maestros, sino también el valor. ¿Para qué? Para oponernos a sus enseñanzas. Si en este tiempo no van a haber hombres que digan así dice el Señor Jehová de los ejércitos, abriendo su palabra e interpretándola conforme a esas reglas que Dios mismo nos ha dado, entonces no vamos a ser parte de la solución, vamos a ser parte del problema. Y seguramente que también seremos instrumentos para que otros que han profesado la fe en el Señor sean arrastrados de ese estado de esclavitud a Cristo, arrastrados de ese estado de servidumbre a Cristo. Y vamos a ser nosotros quienes les ayuden a otros a que nieguen a Cristo como Señor. Y nosotros mismos negaremos a Cristo como Señor si es que no ponemos nuestras mentes y nuestros corazones en las Escrituras, que son la fuente de la verdad de lo que debemos de creer y la verdad de lo que debemos hacer y practicar. Que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a orar.